Amén, qué bueno, estamos contentos, gozosos desde Comerío, Puerto Rico. Dios bendiga a los hermanos que ahora se conectan también para ver esta grabación, esta prédica que esperamos que sea de bendición no solo a nosotros que estamos aquí, sino también a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Amén. Así que yo les invito en esta hora a buscar la palabra de Dios. Vamos a lo que vinimos. Vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 45. Quiero considerar el versículo 5 nada más de este capítulo, aunque vamos a estar navegando en estos capítulos de Génesis. Vive Dios. Génesis capítulo 45, versículo 5. Gloria a Dios. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis 45, versículo 5. Lo tenemos, hermanos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia que se va con Cristo dice amén. Génesis 45, 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Lo voy a leer una vez más. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vidas me envió Dios delante de vosotros. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que espada de doble filo. Y hoy yo te pido, Señor, que me ayudes como cada domingo a transmitir lo que has puesto en mi mente y en mi corazón para este día. Que podamos salir edificados de este lugar, y desde ya te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu palabra, Señor. Abra nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras vidas en esta hermosa tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy queremos usar dos historias de la Biblia, compartirles dos historias rápidamente porque son historias largas, pero queremos sacar la esencia y salir con esa palabra para continuar hacia adelante. Y le hemos puesto como título a este tema, buscando las burras. Y si todo es parte de un plan mayor. Porque esto tiene que ver con una de las historias que ya mismo vamos a entrar en ella. Pero primero quiero contarte y enfocarme en esta parte. Y si todo es parte de un plan mayor. A veces Dios nos lleva por diferentes situaciones y va moldeando nuestro carácter, porque tiene un plan mayor. Algo mayor Dios quiere hacer y nos va formando poco a poco. Y por eso son estas dos historias. Yo recuerdo en el 18 de septiembre del 2022 fue el huracán Fiona que nos atacó, categoría 1. No sé si lo pueden recordar. Categoría 1 como unas 85 millas por hora. Entró por la parte suroeste de Puerto Rico. Iba a una velocidad como de 10 millas y nos dejó como unas 35 pulgadas de lluvia. No fue un huracán con muchos vientos, no nos atacó con muchos vientos, pero sí con mucha lluvia. Hubo mucho derrumbe, deslizamientos de terreno. Nos quedamos sin agua y una cosa bien rara en Puerto Rico, nos quedamos sin luz. Algo bien raro. Y estuvimos varias semanas sin luz. Realmente vivíamos en Caguas para ese tiempo. Estuvimos 2 semanas sin luz. Ya en 2 semanas empezó a llegar la luz. Y recuerdo que para la primera semana fui a chequear a mi papá a ver cómo estaba, y de una vez a buscar un poquito de agua porque estábamos sin agua. Y mi papá, pues en la casa de mi papá es acueducto, pero es acueducto de la comunidad, o sea que tienen agua todo el tiempo, que puedan prender la bomba de pozo el agua, y le da a 100 casas más o menos le da. Y fui a buscar un poco de agua y a chequearlo a ver cómo estaba, y para sorpresa mía, cuando llegó a la casa, pues ya estaba en el sillón, ¿verdad? Ya había partido con el Señor aquella mañana, así de sorpresa, ¿verdad? Le había dado un infarto masivo y allí se quedó dormidito en el sillón. Fue un corre y corre, haciendo llamadas,
migraron, los que viven en Estados Unidos arrancaron para acá. Y fue un momento triste, fue un momento duro, fueron unos días difíciles. El Señor nos ha ayudado, nos ha fortalecido y hemos aprendido a no movernos por emociones. Hemos aprendido a seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. A los 2 días todavía no hemos enterrado a papi, estábamos haciendo una escuela, una presentación para los niños, porque los niños no tienen culpa. Y ellos estaban esperando al payaso, no íbamos a cancelar. Y estuvimos allí y los líderes que me habían llamado sabían lo que me había pasado. Y me decían, nosotros no entendemos cómo usted está parado ahí haciendo reír a esos niños, pero a Dios sea la gloria. Yo le dije, Dios es el que nos ayuda y nos fortalece. Amén. Y luego fue difícil ayudar a mis hermanos a seguir hacia adelante. Todo fue un proceso de luto, bien doloroso, bien difícil. Pero luego de ese tiempo, mis hermanos decidieron que no querían la casa de mi papá porque había que hacerle muchas reparaciones. Mi papá había dejado la casa perder. Usted iba y no quería repararla, no quería hacer nada, porque él se había separado de mi mamá y no quería que la casa estuviera linda. Entonces papi era una persona difícil. Entonces yo les dije que yo no quería ver la casa perder, la casa donde me crié desde niño. Así que todos decidieron que me quedara con la casa y lo hicieron con papeles. Y nos quedamos con la casa, recibimos de herencia y comenzamos a arreglarla, a repararla, a meter mucho dinero para hacer las reparaciones, que la mano de obra ha subido mucho. Y luego de unos meses logramos mudarnos para acá, para el campo. Volvimos al campo, a donde nacimos, donde nos criamos. Y es así donde después de un año, más o menos un año, casi 2, decidimos en el barrio, pero nosotros vivimos a 5 minutos de donde está la iglesia, decidimos abrir la iglesia. Y hoy estamos aquí trabajando con la comunidad, tratando de bendecir a los niños, trabajando con las personas. Y ahí es donde viene este tema. Y si todo es parte de un plan mayor, si mi papá no hubiera muerto, yo no hubiera heredado la casa y no hubiéramos abierto esta iglesia, porque yo de Cagua no iba a subir para acá. Y si todo es parte de un plan mayor, y si las crisis que estás atravesando hoy, y si los momentos difíciles que has estado atravesando son parte de un plan mayor para Dios llevarte a algo mayor, de eso queremos hablar en esta hora. Y yo te invito a tratar de pensar en esto. Si lo que estás pasando te va a llevar a algo mayor, porque Dios suele trabajar así. O trata de pensar en el pasado, cosas del pasado que te han llevado a algo mayor. Y es Dios dirigiéndote para llevarte a algo mayor. Por eso hoy quiero hablar de este tema. Y la primera historia que quiero tocar por encima está en 1 Samuel capítulo 9. Usted la puede ver en su hogar. Son unos versículos hermosos. La vida de Samuel, de Saúl, hoy vamos a hablar del rey Saúl. Hay que dividirla en 2. Y en 1 Samuel capítulo 9 comienza esta historia. Él es el primer rey de Israel. Y a mí me gusta dividirla en parte A y parte B. La parte A, cuando Dios escoge a Saúl como rey y lo unge, y Saúl empieza a hacer las cosas bien. La parte B es cuando Saúl empieza a hacer las cosas mal y es desechado de ser rey. Y luego viene David, después de Saúl. Así que tenemos 2 partes. Hoy solo vamos a tocar la parte A de Saúl, que la encontramos en 1 Samuel capítulo 9. Saúl tenía a su padre que se llamaba Cis. Si lo buscan en otra versión van a encontrar que el nombre es Quis, es lo mismo, es el mismo nombre, con traducciones diferentes. Y habían tenido un problema, y el problema que tenía el papá de Saúl, Cis, era que se le habían perdido las burras. Tener burras en aquellos tiempos no era fácil. No todo el mundo tenía caballos, no todo el mundo tenía burras. Y ellos tenían varias burras. ¿Okay? Y perderlas de momento, que se desaparezcan, no era fácil, era una crisis. ¿Okay? Es como si en este tiempo usted tiene un carro o 2 carros y de momento va a la marquesina y no hay carro. Y usted tiene que buscar su carro, su medio de transporte. ¿Okay? Entonces, Cis le dice a su hijo Saúl, agarra a unos criados y ve a buscar las burras. Están perdidas.
Entonces Saúl agarra a uno de sus criados y se van a buscar la burra. Ellos se van por el monte de Efraín y no las encuentran. Luego de ahí pasan a la tierra de Salisa y tampoco las encuentran. Luego de ahí siguen a la tierra de Zaalaim, tampoco encuentran las burras. Después de esto van a la tierra de Benjamín, siguen buscando, no encuentran las burras. Son días, hermano, estos son días, estoy caminando, ya van varios días. Luego se van a la tierra de Suf y Saúl dice, ahí tampoco las encuentran. Saúl dice, tenemos que volver, porque ya mi padre debe estar preocupado por nosotros y no por la burra, porque ya van varios días. Pero el criado le dice a Saúl, vamos, ya que estamos en Suf, aquí cerca hay un profeta. Realmente las palabras que usó, hay un vidente, porque en estos tiempos bíblicos se le conocía al profeta como vidente. Entonces le dice, vamos a consultar al vidente que nos dé una señal, porque Dios le habla, a ver dónde está la burra. Pero Saúl le dijo, es que se nos acabó el pan, se nos acabó todo lo que teníamos de comer, ya van varios días, ¿qué le vamos a llevar a Saúl? Porque se acostumbraba a llevar un presente al profeta. Entonces el criado le dice, yo tengo medio ciclo de plata, ¿qué tú crees? ¿Eso nos da? Y él le dijo, está perfecto, medio ciclo de plata equivalía a un denario. Un denario equivale a la paga de un trabajador de un día. Estamos hablando de que hoy en día tenía como unos $80 el criado. Entonces decidieron ir a buscar las burras, a buscar el profeta, a ver si el profeta sabía. Cuando van de camino, allá se encuentran una doncella y le pregunta que si sabía dónde vivía el profeta. Y ella le da instrucciones y le dice, mira, ese profeta lo van a encontrar subiendo. Y vayan ahora y búsquenlo y encuéntrense con él, porque él va a hacer un sacrificio y lo van a encontrar en este lugar específico. Ya Dios había hablado con el profeta Samuel y le había dicho que para aquella hora iba a llegar un hombre buscando una burra. Entonces ya Samuel lo estaba esperando. Saúl era diferente a todos los demás hombres del pueblo. Recuerden que Saúl es un rey, lo escogen como rey, pero Saúl es escogido como rey, pero como el pueblo lo pidió. Y Saúl era el hombre más alto del pueblo de Israel. Era un hombre alto, un hombre de buen parecer, un hombre fuerte. Ese era el rey que pedía al pueblo. Pero David, que es el rey que viene después, es un rey que Dios escogió, semejante al corazón de Dios. Pero Saúl no, por eso Saúl falla después y es desechado como rey. David falló muchas veces también, no fue desechado como rey, porque ¿cuál era la diferencia de Saúl y de David? Saúl no se arrepentía, David iba a los pies de Cristo, a los pies de Dios, y le decía, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti. Y las veces que pecó se humillaba delante de Dios. Era la diferencia de los dos reyes. ¿Okay? Y por eso usted ve tantos salmos como el Salmo 51, creo que crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esas son las palabras que David decía cuando estaba en el piso porque había pecado. ¿Okay? Era la diferencia entre los dos. Y cuando Samuel ve a Saúl de lejos, ese hombre tan alto, ya sabe que era el hombre que Dios había escogido como rey. Y lo primero que le dice, ¿sabe qué es? Las asnas han sido encontradas, las burras han sido encontradas. Cuando leemos toda la historia nos damos cuenta que las burras se habían ido y habían regresado solas a la casa, y ellos seguían buscando y buscando, y ya el papá estaba preocupado por ellos. Ahora, la crisis de la burra lleva a Saúl a ponerse una corona, porque Saúl recibe las instrucciones de Samuel del sacrificio que iban a hacer. Luego le dice, ahora te vas a ir por tal sitio, te vas a encontrar a unos profetas, allí van a profetizar, y lo unge con aceite, lo unge como príncipe de Dios, lo unge como rey de Israel. Eso hizo Dios. Pero todo comenzó con una crisis. Y si todo es parte de un plan mayor, si todo lo que estamos atravesando hoy es porque Dios está formando, está haciendo algo con mi carácter, algo Dios quiere hacer, y posiblemente por eso se te han perdido las burras también. No sé cuáles son tus burras, no sé por lo que estás pasando, pero yo sí sé que Dios tiene un plan mayor. Amén.
Hay otra historia que te quiero comentar para ir adelantando. Esta es un poquito más larga, pero la vamos a resumir, porque yo sé que esta sí la han escuchado, la de Samuel y Saúl. Posiblemente no es tan predicada, no es mucho predicada, pero esta sí es predicada. Esta es la historia de un joven llamado José, lo conocemos como José de Egipto. De ahí fue que leímos el texto al principio. Génesis capítulo 37. Y son del capítulo 37 hasta el capítulo 50. Son varios capítulos que usted puede leer en la semana y estudiar. Aquí narra toda la historia de José de Egipto. Este es un joven que sobrevive a la traición, a la esclavitud y a la prisión para ascender a una posición de gran autoridad en Egipto. Todos conocemos esta historia, o en algún momento dado hemos oído hablar un poquito de lo que es José. José era el favorito de su padre Jacob, y esto no era un secreto. No era un secreto que José fuera el favorito. Este era el problema, que como no era un secreto, le causó problemas a José. A José le habían regalado una túnica de muchos colores. Esto significaba un reconocimiento, un honor, un liderato. Pero esto provoca que los hermanos se molesten con José. ¿Ok? Y esto comienza José a tener unos sueños donde el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él. Y esto significaba que su familia y sus hermanos también iban a postrarse delante de él. Soñaba que eran unas espigas, que cada uno de sus hermanos tenía unas espigas y se inclinaban ante él. Y esto lo ponía como señor de todos sus hermanos. Esto causaba mucha ira. José era un jovencito y contaba los sueños. Y quizás en la misma inocencia, los hermanos le agarraban más odio a José. ¿Okay? Porque era el favorito. Era el favorito porque era su mamá era la favorita también de Jacob. Así que estamos viendo esta situación en medio de esta familia que le va a provocar unos problemas a José. José dice los sueños que tiene, sus hermanos cogen ira. A veces tenemos sueños, tenemos planes, tenemos metas. Escuche bien esto, aquí hago un paréntesis. A veces tenemos metas, tenemos sueños y los contamos, y tenemos que tener cuidado a quién se los contamos. Porque hay mucha gente que son destructores de sueños, o que no entienden por dónde Dios te está llevando. Y eso le pasó a José. Yo recuerdo, te voy a dar este paréntesis, yo recuerdo hace muchos años, como unos 16 años atrás, todavía no nos dedicábamos al ministerio a tiempo completo, al personaje de niños. Eran tiempos donde yo realizaba el oficio por el cual había estudiado, que era tool and die maker. Eso es hacer piezas, trabajar en un machine shop. Y yo estaba orando para que el Señor me sacara del trabajo para dedicarme a viajar y a las cosas de Dios, porque yo sabía que podía generar ingresos con el personaje, igual o más de lo que generaba trabajando. Así que comencé a orar y fue un tiempo largo orando a ver qué Dios hacía y si Dios nos abría la puerta y nos dedicábamos a tiempo completo. Y hubo un momento dado, esto fue más o menos en verano del 2009, donde Dios habló a mi corazón mientras yo oraba. Yo trabajaba en una fábrica que hacíamos en Yabucoa, que hacíamos piezas para los doctores, para la cirugía. Usted sabe que cuando el doctor te abre con el bisturí, ya sea una operación de corazón abierto o lo que sea, para mantener la piel abierta y poder trabajar, necesita tener unas garras. Y nosotros hacíamos esas garras en en las máquinas. Y esas garras hacíamos pequeñitas de todos los tamaños, diferentes estilos de garras para diferentes cirugías, desde cesáreas hasta operaciones de corazón abierto. Todas las hacíamos. Y se fabricaban allí en esta estilo. Eran cuatro garras, te podían salir en $10,000. Y esa era parte de la bandeja que usaban los doctores. Luego eso pasaba a otra fábrica donde se esterilizaba y se preparaba para que fueran al hospital. Y en la fábrica se hacían. Y yo recuerdo que Dios habló en mi corazón y me dijo: no te preocupes, te vas a dedicar a tiempo completo. Y como la situación era difícil, porque la familia también ve y dice: ¿cómo vas a renunciar a un trabajo que tienes bueno, ganando buen dinero, para irte a trabajar de payaso? Y eso pensaba mi familia y la familia de mi esposa. No veían
algo más, el trabajo que hacemos para la niñez, aquí y en otros países. Pero yo quería dedicarme porque eso es lo que me apasiona. Y el Señor me dijo, no te preocupes, porque no había forma de yo renunciar, no se podía, porque es que no se podía, porque la familia la teníamos en contra. Y el Señor me dijo, no te preocupes, antes que se termine el año, la compañía se va a ir de Puerto Rico y te vas a quedar sin trabajo, y así te vas a dedicar a tiempo completo al ministerio. Eran años difíciles donde no había mucho trabajo. 2008 empezó una crisis, una recesión, y el 2009 fue el año donde la compañía sale de Puerto Rico. Ahora, miren mi error, porque estamos hablando de José, que cometió el error de decirle sus sueños a los hermanos y esto provocó ira. Mi error fue que después que Dios me habló, como yo era tan ingenuo, fui donde mis compañeros de trabajo y les dije, mira, el Señor me habló, la compañía se va a ir de Puerto Rico, vayan preparándose porque ustedes tienen familia, prepárense porque esta compañía se va de Puerto Rico. Y ellos me decían, ¿cómo va a ser? Sí, se va. Y muchos no me creían y otros sí me creían porque conocían nuestro carácter. Y la cuestión es que llegó todo esto al supervisor. Y el supervisor me llama a la oficina y me da un warning por estar diciendo mentiras. Porque por estar asustando a los compañeros de trabajo que la compañía se iba a ir de Puerto Rico. Eran tiempos difíciles. Y ya muchas compañías habían cerrado, se habían ido de Puerto Rico. Entonces, pasó un mes y recuerdo que llegó un vagón de Estados Unidos, de la compañía grande, a Puerto Rico con mucho material para hacer más piezas. Y el supervisor, recuerdo que extendió las manos y dijo, ¿quién dijo que esto se iba de Puerto Rico? Y los compañeros me miraron y yo dije, Dios me dijo que se va de Puerto Rico antes que termine el año. Yo firmé el warning que me dieron y pues dije, cometí el error, no debí decirle a nadie, porque eso me lo dijo Dios a mí y era para mí. Y yo cometí ese error. Pasaron varios meses más y como en octubre, casi noviembre, llegó un memo de la compañía, un email que nos preparáramos porque ellos decidieron mover la compañía a Costa Rica porque era más económico la mano de obra y que se iban de Puerto Rico y el último día iba a ser el 15 de diciembre de aquel año. Así que todos me miraron. El supervisor que me había dado el warning no lo podía creer. Y todo el material que llegó hubo que empacarlo otra vez para enviarlo para allá. Las máquinas se tuvieron que empacar para enviarlo para allá y la compañía cerró y nos dedicamos desde ese año a tiempo completo al ministerio trabajando con la niñez. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que no podemos cometer errores de los sueños, de las visiones que tenemos contándosela a otros que puede traernos problemas. Eso le pasó a José. José, su padre le encarga cosas a los hermanos con las ovejas, a pastorear las ovejas, a llevarlas a otros montes, a otros campos. Ellos la llevan, tardan muchos días, así que le dice a José, ve y chequea a tus hermanos, supervísalo, a ver qué está pasando. José va con su túnica de colores, él va bien, lo más bien como supervisor, y cuando se encuentra con los hermanos, allá comienza a hablarles de lo que estaban haciendo. Quizás habían varias ovejas que se habían descarrilado y la habían encontrado por el camino, y allá los hermanos desde lejos lo vieron y comenzaron a tramar, a matarlo, acabar con la vida de José porque lo odiaban. Uno de sus hermanos, me parece que fue Rubén, le dice, no le hagamos nada porque es nuestra sangre, lancémonos en esa cisterna, tratando de salvar la vida de su hermano. Allí lo lanzan en aquella cisterna. Un joven que tenía sueños y que tenía unas metas y que había visto el futuro de cómo Dios lo iba a bendecir por encima de sus hermanos. Él lanzado a la cisterna, luego deciden venderlo como esclavo y llevado a Egipto como esclavo comprado por Potifar. Y allí comienza José a ser esclavo de la casa de uno de los capitanes de Egipto, Potifar. Dios bendice a Potifar porque Dios estaba con José. Y Dios bendice a Potifar y todo lo que Potifar tenía es prosperado. Pero llega un momento dado, pasan los años, donde la mujer de Potifar quería estar con José, le gustaba a José. Así que comienza a seducirlo, pero José amaba a Dios. Y José cae en una trampa y la mujer le dice, si no quieres tener nada conmigo, le voy a decir a Potifar. Le va a decir a Potifar que tuvo relaciones con él, que la trató de violar y así eso es lo que hace. Así que ahora José está en otro problema. José es lanzado a prisión injustamente
porque él nunca tocó a la mujer. Pero la mujer dijo mentiras de José. Es lanzado a prisión y ahora tenemos a aquel soñador, aquel joven allí, en prisión, quizás deprimido por lo que estaba atravesando. Y en prisión, después de un tiempo, llegan dos hombres. Uno era el copero del rey y uno era el panadero del rey. Los dos habían sido lanzados a prisión porque Faraón se había enojado con ellos por alguna situación. Y en prisión ellos tienen unos sueños. Los sueños que tiene, el sueño que tiene el copero es que de una vid, de la planta que da las uvas, salían 3 racimos de uva y él agarraba los 3, los exprimía en la copa de Faraón y se los daba a Faraón para que tomara. Luego el panadero había tenido un sueño donde tenía 3 canastas llenas de panes en su cabeza y los cuervos, las aves, comían el pan que tenía en la cabeza. Y le cuenta los sueños a José, y José tenía el don de interpretar sueños porque Dios se lo había dado, y le da la interpretación al copero. Le dice: mira, el sueño que has tenido es que en 3 días va a volver a darle la copa al faraón. Dios, él te va a poner, te va a restablecer tu puesto. Y entonces el panadero se motivó y dijo: wow, si eso es así, déjame contarle mi sueño. Le cuenta el sueño y él le dice: bueno, tu sueño es diferente. Significa que en 3 días te van a cortar la cabeza y las aves del campo van a comer de ti. Y se enojó mucho. Pero así mismo ocurrió. José le dice al copero: acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón. El copero es restituido a su puesto y el panadero lo matan. El panadero muere. Y el copero se olvida de que José le pidió que hablara con Faraón porque él estaba injustamente allí. Pasan 2 años y en 2 años Faraón ahora tiene un sueño. Faraón sueña el sueño de las vacas, de las 7 vacas flacas que se comen a las 7 vacas gordas, de las espigas que se comen flacas que se comen a la gorda. Y el copero le dice: en prisión hay un hombre temeroso de Dios que me interpretó, y le contó todo, me interpretó los sueños. Así que mandan a buscar a José, lo arreglan, lo presentan delante de Faraón, y José interpreta los sueños de Faraón. Los sueños eran de 7 años que venían de abundancia y 7 años de escasez. José les recomienda que trabajen, que guarden comida y que coja un líder que haga todo ese trabajo. Y Faraón decide escoger a José y ponerlo de gobernador porque qué hombre más sabio, ya que nadie en todo Egipto le había interpretado los sueños. Y así es que José llega a ser rey, a ser gobernador de Egipto. Y así que los sueños se empiezan a cumplir. Luego usted sigue leyendo la historia y se va a encontrar con los hermanos de José que llegan y no lo reconocen. Y usted puede seguir leyendo cómo José se reconcilia con los hermanos. Y aquí es donde viene el texto que leí al principio. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y si todo es parte de un plan mayor, José había entendido que todo lo que había atravesado desde que llegó a Egipto era un plan mayor que Dios tenía. En el momento no lo entendió. En el momento la crisis le dolió. En el momento lloró. En el momento no fue fácil. Fue un esclavo a prisión y de prisión a gobernador. No fue fácil. Fueron años difíciles. Pero y si todo lo que estás pasando es parte de un plan mayor donde Dios está trabajando contigo para llevarte a algo mayor. Recuerdo, y voy cerrando con esto. Recuerdo una historia de un hombre, un caballero que trabajaba en un burdel. Estoy hablando de una historia de hace más de 100 años. Y este muchacho trabajaba en un burdel, este señor, y aquí se encargaba de la puerta. Quien entraba, quien salía, él se encargaba de la puerta, ese era su único trabajo. Y un día el burdel cambió de dueño y ahora viene un dueño que era más joven. Y viene con otras ideas, viene con otra visión y le dice al caballero, usted que es el portero, usted es el portero de este lugar, yo necesito que hagas algo más, además de vigilar la puerta. Yo quiero que le preguntes
y le dio un documento donde decía unas preguntas. Quiero que le preguntes esto a los clientes y les digas y contesten estas preguntas porque yo quiero mejorar la experiencia aquí. Y el caballero le dijo, pero yo soy portero y yo no sé leer ni escribir. Yo lo único que sé es vigilar la puerta. Y le dijo el nuevo dueño, le dice, pues lamentablemente te tengo que despedir. No puedes seguir trabajando aquí. Pero ¿cómo va a ser que hagas esto? Si es lo único que sé hacer, sí. Mira, te voy a dar una indignación, así que se dice. Le iba a dar un dinero. Ajá, una indemnización para que entonces puedas seguir hacia adelante. Y te vamos a ayudar. Y busca otro trabajo. En lo que consigues otro trabajo te vamos a dar este bonito para ayudarte. Y así se fue el hombre muy triste porque había perdido su trabajo. Pasaron unos días y recordó que él, cuando en el burdel se dañaba una silla o una mesa, él la reparaba. Y dijo, pues espérate, con el dinero que me dieron, déjame ir a comprar una herramienta. Pero la ferretería más cerca quedaba a 3 días en Mula. Y dijo, déjame ir, voy a comprar una herramienta y voy a comenzar a reparar cosas. Se fue, compró un martillo, compró clavos, compró destornilladores, compró pinzas, compró una cajita de herramientas, las echó y se las trajo. 3 días para ir, 3 días para regresar. Cuando llega acá, a su pueblo, se encuentra con su vecino. Y su vecino comienza a hablar y le dice que había ido a comprar una herramienta. Y le dice, ay, qué bueno, porque yo necesito un martillo. ¿Me lo presta? Y él le dijo, pues sí, te lo voy a prestar. Se lo prestó el otro día, fue a buscar el martillo y el vecino le dijo, todavía lo necesito. ¿Qué tal si te lo compro? Y le dijo, pero es que mira, yo lo compré y tuve 3 días para ir, 3 días para venir. Pues mira, yo te los pago. Y además tú estás sin trabajar, te pago el martillo y te pago los 6 días que estuviste. Ah, pues está bien. Le vendió el martillo. Cuando llegó a la casa lo esperaba alguien en su balcón que sabía que tenía herramientas y le dijo, oye, ¿tú me puedes vender unos destornilladores? Y él dijo, pero yo los necesito porque yo voy a trabajar y ayudar a reparar cosas. Pero yo te los pago y te pago el viaje también. Y dijo, pues está bien. Y también vendió los destornilladores y así siguió y varias personas del pueblo le compraron todas las herramientas. Decidió volver a la ferretería y comprar más herramientas y comprar herramientas extra. Y así regresa y sigue vendiendo herramientas hasta que se da cuenta que ya tenía una pequeña ferretería en el barrio. Y ya no iba a comprar herramientas, ellos mismos le enviaban las herramientas con otra persona, porque hacía muchas órdenes. Y luego pasaron unos años y el hombre decidió, espérate, yo no voy a dejar de comprar herramientas. Si aquí hay un tornero, deja que el tornero me fabrique las cabezas de martillo, los destornilladores, y comenzó a fabricar piezas y a vender herramientas de las que fabricaba. El hombre se hizo millonario. No solo creó una ferretería, creó las herramientas y las vendía. Pasaron muchos años y el hombre era millonario y decidió donar parte del dinero para que hicieran una escuela en el pueblo. Y luego que hicieron la escuela, el alcalde lo llama y le dice, mira, hoy que es la inauguración, queremos que firmes la proclama y queremos que tu nombre esté grabado aquí. Y él le dijo, pero señor, es que yo no sé leer ni escribir. El alcalde se sorprendió y dijo, ¿cómo es posible que el hombre más rico del pueblo no sepa leer y escribir? ¿Dónde estaría usted si supiera leer y escribir? Y el hombre le contestó, yo estaría y fuera el portero del burdel si supiera leer y escribir. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Dios nos va a llevar por diferentes situaciones, nos va a permitir, porque es que a veces cuando atravesamos las situaciones pensamos que es el diablo. Y el diablo no me saca el pie de encima. Y no es el diablo. A veces Dios te está llevando por un proceso. Y si todo es parte de un plan mayor, pero hoy no podemos entender lo que Dios está haciendo. Y la crisis que estás atravesando hoy, quizás con tus hijos rebeldes, la crisis de enfermedad que estás atravesando hoy, la crisis financiera, qué sé yo, por lo que estás pasando, pero si es algo para un plan mayor. Por eso yo quiero terminar leyéndote este versículo en Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Y quiero orar, pero antes quiero leer este versículo. Escucha bien, llévate este versículo en tu corazón. Isaías,
capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así obra Dios. Por eso quizás hoy no podemos entender. Y si tú eres de los que hoy están buscando las burras perdidas y no las encuentras, es posible que esas burras te lleven a poner una corona en tu cabeza. O si quizás estás atravesando hoy en la prisión, o eres esclavo de algo, o estás como José en una prisión, es posible que Faraón pronto te mande a llamar. Así que te invito a ponerte de pie en esta hora. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Y si todo es parte de un plan mayor. Amén. Algo grande quiere hacer Dios. Así que oremos a Dios en esta hora. Los amigos que están ahí, vive Dios, yo quiero clamar a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y la he dado como la has puesto en mi corazón, Señor, y te doy gracias por ella, porque has hablado a mi vida y sé que has hablado a nuestras vidas en esta hermosa tarde. Y hoy, Señor, no podemos salir de este lugar sin antes pedirte que nos ayudes a seguir hacia adelante. Sin antes pedirte que nos des fuerza, porque es que a veces no entendemos por dónde nos estás llevando. Ni a veces entendemos tus planes ni tus proyectos y no podemos ver, Señor, la luz al final del túnel. A veces nos ahogamos, Señor, y sentimos que las crisis y las situaciones, Señor, nos están arrancando algo de nuestra vida. Posiblemente tú estás moldeando nuestro carácter, estás haciendo algo mayor que hoy no podemos ver, y por eso es que hoy, Señor, te pedimos que nos fortalezcas, que nos ayudes. Señor, mira nuestro corazón, mira nuestra vida, Señor, sabe cómo hemos llegado a este lugar, y te pedimos que nos des esa fuerza que solo proviene de tu Espíritu Santo. Hemos experimentado fuerzas a través de vitaminas, fuerzas a través de antibióticos, pero hoy experimentamos esa fuerza que solo proviene de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a seguir hacia adelante, Señor. Padre, mira cada vida, cada hermano, Señor, que se han perdido las burras, que están atravesando una situación, Señor, llévalos a algo mayor. Ponle la corona, Señor, haz algo grande, Señor, algo poderoso. Sabemos que lo vas a hacer, Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Cúbrenos en esta hora. Ayúdanos a seguir hacia adelante. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vive Dios. Dios bendiga a los hermanos que están ahí en sintonía. Sigan hacia adelante. Les amamos. Recuerde que cada domingo estamos aquí en Comerío, Puerto Rico. Iglesia Refugio. Les esperamos a las 4 de la tarde el próximo domingo. Dios les bendiga hacia adelante. Gloria a Dios.